Buenas noches. Les voy a dejar ahora la continuación de la clase de hoy que no, no pudimos por una cuestión de tiempo. Yo sabía que la clase era bastante abultada para todo el temario, pero bueno, por eso les voy a redactar ahora lo que es el marco teórico y su importancia. ¿Qué entendemos por marco teórico o qué es el marco teórico? Habíamos hablado ya que cuando uno se emprende en un proyecto de investigación, por lo que ya vimos a la mañana, plantea el problema, necesita alguna referencia. Normalmente la bibliografía nos va a sugerir un contexto en el cual estamos, ¿sí? en este momento, estamos viendo cuál es la información que tenemos a través de los métodos de comunicación, que generalmente vamos a ver que son las fuentes, y sobre estas fuentes podemos llegar a acercarnos a la literatura que nos va a dar un plafón, es decir, un background en el cual nosotros comenzamos a construir nuestro proyecto de investigación. Y esa literatura, hoy en día, por cuestiones de las redes que tenemos a través de Internet, está muy actualizada. Hasta hace muchos años, antes de la globalización, evidentemente este proceso era muy lento y podemos decir que hoy asistimos prácticamente a las fuentes, y hasta las fuentes que vamos a decir que son fuentes primarias, en las cuales rápidamente podemos llegar a tener un conocimiento de cuál es toda la literatura que apoya y que va a apoyar a nuestra investigación. Ahora, de ahí que van a ver que en el Sampieri, más que marco teórico, habla del desarrollo de la perspectiva teórica, es decir, de qué punto nosotros podemos ver cómo nuestra idea se puede plasmar en un proyecto de investigación. Es decir, es obviamente el paso inicial, porque, a ver, si ustedes, por ejemplo, comienzan una asignatura nueva, química, necesitan tener alguna base teórica de cómo poder acceder al conocimiento, por ejemplo, de cómo establecer los elementos dentro de la tabla periódica, cómo se ordenan. Si nosotros vamos a empezar una materia como por ejemplo química, no sé, qué sé yo, química biológica, tenemos que entender cuáles los patrones por el cual el metabolismo hace de que las reacciones catabólicas y anabólicas, esas rutas, se puedan confluir en pasos que son regulados entre ambas vías, etc. Es decir, todo el contenido, todo el bagaje teórico es el que nos va a servir para construir nuestro conocimiento y poder llevar a cabo la investigación. Ahora, por eso se tiene que sustentar en una teoría, o en algún postulado, o en alguna ley, en algo que ya tenga alguna visión del conjunto de dónde está apoyado nuestro proyecto futuro de investigación. ¿Dónde esta idea que en este momento nos surgió para poder tratar de generar esto es el campo de estudio en el cual nos tenemos que basar? Es decir, es el territorio en el cual vamos a empezar a construir. Y fíjense que normalmente, salvo algunas excepciones en las cuales uno hoy en día no puede decir que esté ajeno a tener una literatura previa, alguien que haya por lo menos intentado a comenzar a desarrollar un proyecto de investigación en base a la idea que tenemos nosotros. Por eso dijimos que las ideas pueden ser nuevas o novedosas, es decir, algo que no esté investigado. Supongamos que hoy encontramos una especie, tanto animal o como vegetal, en algún territorio totalmente inexplorado, que prácticamente quedan muy pocos confines en la Tierra en el cual no haya sido explorado por el hombre. Pero decimos la Tierra, no avanzamos, por ejemplo, al espacio. Si hoy tuviéramos la posibilidad de poder acceder a naves que puedan surjar a través de la galaxia y poder llegar a otro planeta, podemos sí comenzar un
planteo de posible investigación en otros mundos. Es así que el hombre, por ejemplo, quiere intentar, hace poco salió un recorte en casi todos los diarios, que hay ciertos planetas que cumplen condiciones atmosféricas similares a la Tierra, que están a años luz todavía, pero que posiblemente podrían ser habitables. Entonces fíjense que la perspectiva teórica, el desarrollo de perspectiva es es algo que tiene dos fases. Una es un proceso y otra es un producto. El proceso en sí es justamente poder hacer una inmersión, poder entrar en el conocimiento que ya es existente y que de alguna manera, como digo, está vinculado a lo que nosotros queremos hacer. Y por otro lado, ¿sí?, también esta perspectiva se puede llamar marco teórico, ¿sí?, que a su vez, de alguna manera, es parte o puede formar parte de algo que ya se ha investigado y a la cual se le puede agregar o añadir parte de una información que o no se conoce o, por ejemplo, en un lugar, una determinada especie, en un conjunto de habitantes no está estudiado. Hoy a la mañana, por ejemplo, yo les hablé de valores de referencia que a veces no tenemos en los laboratorios, porque los valores de referencia que vienen generalmente en los insertos o los reactivos de laboratorio son valores de referencia estándar, pero que a veces tenemos que poder... hoy se recomienda tratar de verificarlos en nuestro grupo etario para ver las diferencias que pueda tener. Diferencias que también, como ustedes, los que hacen bioquímica, saben, que son tanto, lo que uno puede decir, las variaciones biológicas que pueden ser entre individuos o dentro del mismo individuo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, fíjense que el marco teórico no es de alguna manera lo mismo que una teoría, porque no todos los estudios que tienen un marco teórico están fundamentados en una teoría. ¿Sí? Una teoría es mucho más grande. Una teoría habla de un postulado que se puede repetir numerosas veces en distintas situaciones y que permanece constante. Ustedes han visto en epistemología que según algunos autores las teorías pueden ser falsables, por ejemplo. Con lo cual uno puede, ¿sí?, a través de un experimento en el cual obtengo un resultado contradictorio, falsar esa teoría que ya dejaría de tener, ¿sí?, un bagaje científico. Ahora, la perspectiva teórica nos va a dar justamente una visión donde nosotros podemos plantear algo que está dentro del campo del conocimiento, es decir, que está inmerso en el campo de conocimiento y que tiene una estructura en la cual yo me voy a basar, o el investigador se va a basar para hacer justamente el diseño y el protocolo de investigación. Ejemplo, ustedes ahora cuando ya tienen la idea y van a buscar bibliografía en internet, en libros, etcétera, es justamente construir el marco teórico. Que vamos a ver que después el marco teórico nos va a servir para formar lo que en un trabajo de investigación se denomina introducción, porque el marco teórico es una parte fundamental de la introducción, en donde le estoy diciendo al lector que está tratando de ver si el trabajo que el investigador hizo le concuerda con algo para aplicarlo, por ejemplo, en clínica, para llevarlo a su laboratorio, para poder, como vimos hoy, por ejemplo, el tema de la proteína P24, si hacer ELISA o hacer un Western blot, es decir, algo que le va a servir para poder o bien seguir estudiándolo o bien aplicarlo en forma práctica y en forma tangible en la rutina, por ejemplo, del laboratorio, en una cromatografía de gases para, por ejemplo, identificar un compuesto extraño, etc. Es decir, algo que me sustenta y que me está diciendo que esto está comprobado empíricamente, como dijimos hoy a la mañana, ¿sí? Ahora, ¿qué es una teoría entonces? Fíjense, conjunto de conceptos interrelacionados, son definiciones, proposiciones, es decir, aseveraciones, que van a presentar una visión
de algún fenómeno, por ejemplo, la relación entre presión y volumen, la relación que hay entre una proteína y su receptor de membrana, la relación que hay, por ejemplo, entre una enfermedad y un grupo etario. Por ejemplo, uno puede decir que hoy en día sabemos que los individuos mayores de 65 años tienen mayor riesgo de, al haber contraído la enfermedad por COVID-19, tener un desenlace tal vez no tan promisorio de la enfermedad y poder llegar a un desenlace fatal, con lo cual ¿sí? A ese grupo se lo debe de proteger más. Por eso es que es una población de riesgo. Si hablamos, por ejemplo, de obesidad, uno puede decir que la obesidad trae grandes consecuencias, como por ejemplo hipertensión arterial, puede traer accidentes cerebrovasculares, puede traer infartos, etc. ¿Sí? Puede llevar a la insulinoresistencia, a diabetes. ¿Sí? Sabemos que los individuos obesos tienen hay mayor proporción de obesos diabéticos de tipo 2. Los de tipo 1 son distintos porque son el infanto juvenil, pero los de tipo 2 se caracterizan generalmente por tener sí, ya características de obesidad, de mayor perímetro de cintura, es lo que se ve en los congresos. Con lo cual, esto es lo que hace que una teoría pueda predecir y explicar un fenómeno. ¿Por qué predecirlo? Porque lo que le estoy diciendo, si sé que el perímetro de cintura es uno de los factores que debo de tener en cuenta, por ejemplo, a nivel nutricional, para decirle a ese individuo que tiene que bajar de peso, que tiene que controlar su salud, que tiene que bajar su colesterol, etcétera, obviamente porque es una teoría establecida y está confirmada por el ambiente científico, ¿sí? Hay otras que no son teorías, por ejemplo, creo que algo lo hablé, por ejemplo, si uno habla de ciertos probióticos, ¿sí? El kéfir, por ejemplo, estas leches que son fermentadas, ¿pueden aumentar la eficacia del sistema inmune? Es de alguna manera una leyenda urbana, perdónenme que los diga, porque no hay algo sí veraz y eficiente y empírico que me esté diciendo que sí o sí, al consumir mayor cantidad de un alimento de origen comercial que tenga mayor cantidad de probióticos, va a aumentar la cantidad de anticuerpos o células efectoras de la defensa, como el linfocito CD8 o las natural killer cells. ¿Está claro esto? Es decir, que por eso hay que tener mucho cuidado, con las teorías o con las falsas teorías, ¿sí? Con las que a veces arrojan ciertas conclusiones que no están aseveradas por el ambiente científico, por la comunidad científica. Por ejemplo, en los primeros estadios de la enfermedad, de la patología de esta pandemia, no se sabía a ciencia cierta si el virus podía entrar por el sistema digestivo. Y hay muy poca información, y prácticamente hoy se sabe que por lo poco que se conoce, es que el virus no entra por la vía digestiva, que no entra por los alimentos, porque no hay trabajos que puedan confirmar esto, ¿sí? Bien. Además, fíjense que la teoría tiene diversos grados de evidencia científica. Si no hay evidencia a favor o en contra, se denominan hipótesis. Si hay un apoyo empírico, se habla de generalización empírica. Y si hay una evidencia empírica que es muy abrumadora, ahí se habla de leyes, ¿sí? Por ejemplo, la ley de los gases ideales. La ley, por ejemplo, que hablamos cuando hablamos de propiedades coligativas, la ley de Raoult, por ejemplo, ¿sí? Que son leyes que si uno tiene, por ejemplo, una sustancia como un solvente, como el agua, y le agrego ¿sí? Un soluto no volátil, voy a deprimir la presión de vapor. Ahora, si el soluto es volátil, la presión de vapor se va a aumentar porque se forma una mezcla azeotrópica. ¿Se va entendiendo esto? Esto, por favor, vayan marcando estos puntos y si tienen dudas, ¿sí? En la clase del jueves que viene podemos retomar el tema y podemos hacer algunos ajustes a través de esto. Pero quiero que quede claro la diferencia entre cada uno de los pormenores, porque a todos se lo puede llamar teoría, pero no lo son. ¿Cuáles son las etapas que comprende de alguna manera este desarrollo de la perspectiva teórica? ¿Sí? Primero corresponde a dos etapas. Fundamentalmente la revisión analítica de la literatura, ¿sí? Que tiene que estar basada por una literatura que esté apoyada por
lo que son restricciones a nivel científico. Es decir, ojo con esto, porque muchas veces nos pasa que buscamos literatura y la literatura en Internet, además de que es abrumadora y que es abundante y que a veces puede ser hasta corrosiva porque nos puede informar cosas que no son, tenemos que tener cuidado en cómo filtrar la búsqueda, ¿sí? Algo vieron esto con Nicolás, pero tienen que tener cuidado cuando hacen la búsqueda de hacer filtros, buscar en dominios que sean dominios. El dominio es cuando termina, ¿sí? Ustedes buscan en internet y si dice .com son comunitarios. En esos no busquen porque ahí está Wikipedia, el Rincón de Vago, etcétera, monografías que puede subir cualquier persona y no están certificadas, no están filtradas por un contralor científico. Tienen que buscar en dominios que pueden ser, por ejemplo, universidades, donde le pueden poner .edu al dominio, o gubernamentales, donde le pueden poner un .gov, en donde les van a dar, sí, instituciones que están de alguna manera registradas y fiscalizadas por un contralor, por un arbitraje que tiene, sí, una estructura científica y que les va a dar la veracidad de poder encontrar. Y si no, filtrar también por el tipo de documento. Por ejemplo, en vez de poner cualquiera, le ponen PDF, para que solamente les baje artículos de Acrobat Reader. Y si no, buscar directamente en las libraries o en las bibliotecas que son de uso científico médico, en el Medline, etcétera, donde ustedes pueden buscar directamente. Ahí en el Zampiri tienen varios términos, ¿sí? Hay un apartado que les va a mostrar dónde pueden buscar y de qué forma pueden buscar. En algunos tienen que suscribirse, algunos son pagos, otros son gratuitos, pero generalmente hay mucha información en Internet. Y después también la construcción del marco teórico puede adaptar o también implicar una teoría preexistente. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando, los que hacen la licenciatura en química, están trabajando con gases, por ejemplo, porque trabajan, por ejemplo, con gases que pueden ser nocivos, bromo, por ejemplo, ¿sí? Entonces se van a apoyar en alguna de las leyes, por ejemplo, la ley de Boyle, ¿sí? O la ley de, por ejemplo, de Charles. Entonces se van a apoyar en una ley, en una teoría previa que les va a dar un marco de referencia donde después poder construir. Es decir que justamente es una fase de construcción en donde voy generalmente de mi idea a tratar de buscar en el campo de la ciencia dónde está plasmada esa idea y qué es lo que puedo encontrar. De ahí que la revisión de la literatura, fíjense, esto es muy importante, es un paso de investigación que consiste en ¿dónde? Detectar y consultar y obtener bibliografía de alguna fuente y otros materiales que sean para el propósito de estudio. De ahí los voy a recopilar, los voy a anotar, los voy a caracterizar, los voy a filtrar en orden de importancia y después también los tengo que aportar como bibliografía para que el que lea el trabajo de investigación sepa dónde obtuvieron ustedes la fuente bibliográfica. Eso es muy importante. Por ende, ¿qué etapas comprende esta elaboración del marco teórico? Primero, elaborar un bosquejo, es decir, buscar información y después comenzar a poder revisar de toda esta información la literatura que corresponde al trabajo de investigación que quiero plasmar. Y obviamente también adoptar alguna teoría o alguna ley o tal vez alguna hipótesis si el campo, por ejemplo, vamos a ver, es exploratorio, donde no hay a veces algo descubierto, donde no hay mucha bibliografía existente y donde tengo que empezar a buscar por ciertos pormenores donde se ha comenzado a hacer algo, pero donde todavía no hay a ciencia cierta leyes o teorías. De ahí que fíjense que la consulta y se debe obtener bibliografía y materiales útiles para los propósitos en los cuales, como les dije, se va a recopilar, se va a filtrar, se va a tratar de poder buscar solamente lo que necesitamos y lo que solamente es necesario para nuestro proyecto de investigación. Es decir, acá lo que tienen que tener en cuenta, que acá no es la cantidad, sino que es la calidad. Es como decimos en la alimentación, la nutrición. ¿Sí? Siempre es la calidad de lo que consumimos, ¿sí? Y no la cantidad, porque a veces yo puedo consumir una pequeña cantidad, perdón, es a veces la cantidad, ¿sí? Puede ser muy abrumadora, pero si la calidad es mala, no me sirve.
¿Tá? Bien. Composición del marco teórico. Fíjense cómo tiene que estar comprimido. Primero, por antecedentes. ¿Sí? Todo lo que antes se hizo sobre la idea que nos lleva al planteamiento del problema. Siempre sigan estos pasos, ¿sí? Que pueden ser de alguna manera, ¿sí? Extraídos de la literatura, pueden ser experiencias también previas que a veces nos pueden haber llevado en algún trabajo interior de investigación a poder seguirlo, porque esto puede ser que ustedes ya estén investigando y quieran seguir con un proyecto de investigación, busquen alguna otra faceta de ese campo y quieran seguirlo, y también puede ser algo que esté de alguna manera en alguna ley o en algún proyecto gubernamental. ¿Sí? Esto, por ejemplo, la legislación es muy rica a veces, porque los proyectos que se hacen de ley normalmente salen de la comunidad, de necesidades de la comunidad y después se llevan a cabo, ¿sí? También definir, obviamente, algunos términos básicos. Acá es fundamental tratar de conceptualizar las palabras clave para poder llegar a tener un marco teórico que sea comprendido y acotado en lo que necesitamos, ¿sí? Y también fundamentarlo en la teoría, es decir, planteamientos que de alguna manera se van a construir a través de bases teóricas que ya están formuladas. Fuentes de información. Bien, como les dije, las fuentes de información pueden ser o bien las bibliotecas físicas, es decir, que ahora lamentablemente no podemos usar por esta pandemia, pero las bibliotecas físicas, hasta no hace muchos años, yo no soy tan viejo, ¿sí? Eran las más utilizadas. Uno iba a la biblioteca municipal, ¿sí? Y podía sentarse y porque no nos prestaban los libros, hay libros que no se podían permitir el préstamo, y ahí uno copiaba y podía hacer resúmenes de bibliografía que tenía, ¿sí? Y además hay otras bibliotecas en Mar del Plata que son también ricas, como la Raterí, por ejemplo, ¿sí? Que tiene mucha bibliografía. Pero obviamente requieren, como les dice ahí, un lugar físico para funcionar, ¿sí? Van a prestar distintos servicios, por eso hay ejemplares que se pueden prestar por cierta cantidad de días o no, y hay otros que no salen de la biblioteca, que son generalmente los libros que son muy caros o que tienen muy pocos ejemplares y que a veces son muy requeridos y no se pueden prestar y los tienen que tener en la biblioteca y se tienen que consultar ahí, ¿sí? Y las bibliotecas virtuales, que está lleno, está plagado en internet de bibliotecas virtuales, donde uno puede consultar a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar, y lo único que necesita es una conexión a internet, nada más. Hoy hasta el celular, fíjense chicos, que nos sirve para poder hacer consulta bibliográfica y es muy rico para eso. Ahora, ¿qué pasa? Hay que saber usarlo, ¿sí? No hay que usar entidades comunitarias, hay que buscar recursos que tengan un apoyo científico. Y después, en referencia a la clasificación, tenemos en primarias, secundarias y terciarias. ¿Cuáles son las primarias? Se dice en la jerga que son las que provienen de la mano del investigador, es decir, son las originales. Pueden ser monografías, pueden ser tesis, puede ser publicaciones o papers que aparezcan en publicaciones, por ejemplo, generalmente mensuales o semanales o anuales, el Nature, la Science, sí, hay muchas, hay revistas de consulta ecológica, geológica, hay de muchos tipos, hay muchas revistas de divulgación médica, ¿sí? El Centro de Patólogos, por ejemplo, de Estados Unidos tiene ejemplares que están plagados de una riqueza muy, muy, digamos, muy actual, además de la información, ¿sí? También puede haber literaturas a través de lo que son tesis. ¿Sí? A nosotros nos ha pasado, y a ustedes a veces les va a pasar, que cuando comienzan la tesis de grado, a veces van a la biblioteca de la universidad, ¿sí? Que ahora no sé si debe estar digitalizada, en su momento no lo estaba, y buscan ejemplares de tesis de otros alumnos que ya allanaron parte de su trabajo. ¿Sí? También pueden ser algunas conferencias que se puedan dar en congresos, etc. Las secundarias ya son generalmente, aparecen
solamente el relato como el resumen o el abstract de la publicación, con lo cual esto aparece generalmente en boletines de sumarios de revistas, puede aparecer, por ejemplo, en los anuarios o en las revistas que les dan en los congresos, en donde aparecen solamente el resumen, porque eso puede haber sido solamente un póster, puede ser una conferencia que se dé en el congreso, o a veces puede ser un futuro proyecto de investigación que después se traduce en un paper, ¿sí? Y las terciarias generalmente son estos índices que pueden aparecer como, por ejemplo, cuando ustedes leen un paper que abajo tiene la bibliografía, ¿sí? En donde eso sería un recurso terciario y donde el autor les dice que en ese paper encontró tal cita. Por eso después vamos a ver que cuando ustedes tienen que citar la bibliografía, cuando citan un párrafo que proviene de un autor, tienen que después colocar el número, la referencia debajo en la bibliografía para saber dónde buscarlo, ¿sí? Generalmente en Internet también hay muchas bases de datos en donde hay fuentes terciarias, en donde uno puede acceder, y también secundarias, en donde uno puede acceder, por ejemplo, solamente al abstract y luego pedir que el autor les remita a ustedes la fuente primaria, ¿sí? Por indexación generalmente podemos tener las terciarias como un índice general, filtrarlas y luego ir a las secundarias, que ahí ya leemos todo, porque en la terciaria solamente vamos a leer el título, o a veces vamos a leer solamente digamos, el campo, química, medicina, medicina ginecológica, ¿sí? Pero después en la secundaria nos va a aparecer ya el abstract, en donde después podemos pedir que nos envíen, ¿sí? Redactando obviamente que somos investigadores o que queremos investigar, que somos alumnos, etcétera, que podemos obtener la fuente primaria. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Primero, previene errores cometidos en otros estudios. Eso es fundamental, ¿sí? Después nos va a orientar cómo se va a realizar el estudio. Por eso es parte de lo que después vamos a egresar en la introducción. Va a ampliar el horizonte del estudio y es una guía para que el investigador realice su estudio. Va a documentar la necesidad, es decir, nos va a decir la justificación en forma implícita de por qué hacemos el estudio. Porque justamente esa parte, a ver, si supongamos ustedes estuvieran basados en las primeras tablas periódicas, en donde había huecos que todavía estaban vacíos y había elementos para descubrirse, ahí sería un ejemplo bien tácito de una justificación. Entre este elemento y este elemento no hay nada, pero debería de haber algo porque el número de protones tiene que existir en algún lado, porque ese elemento tendría que existir, con lo cual sí sería una fuente de investigación exploratoria para poder encontrarlo, ¿sí? También nos va a inspirar, porque cuando estemos aunando la bibliografía y entendiendo lo que estamos haciendo y viendo el campo de acción, también se nos pueden ocurrir nuevas ideas. Ahí hoy preguntaron qué pasaba con los objetivos, y yo algo no aclaré hoy, pero generalmente con los objetivos vamos a ver que cuando uno generalmente los tiene que tratar de poder articular, generalmente lo que se articula son los objetivos secundarios, porque ya el objetivo primario está respondiendo prácticamente a la pregunta que me hago en el planteo de la investigación. Y además, obviamente, esto nos da un marco de referencia, ¿sí? Por eso se dice marco teórico, en dónde estoy plantado y qué voy a investigar y por qué lo voy a investigar. La revisión de la literatura, obviamente, lo que hace es minimizar tiempo, porque de alguna manera también puedo consultar expertos en la materia y ellos me van a decir qué fuente bibliográfica poder consultar. Les doy un ejemplo muy clarito y muy cortito. En una época tuve una pericia por un juicio con una empresa en la cual el damnificado decía de que habían aparecido gusanos en el agua de red sanitaria, ¿sí? El agua potable, ¿sí? Yo actuaba como perito de parte, no de parte, como perito, digamos, de la justicia, pero para la defensa, no para el implicado, no para el damnificado, ¿sí?
Con lo cual, tuve que contratar a alguien, porque yo no lo era, que se especializa en ese tipo de vermes y poder decir si podían estar en el agua o no y buscar la fuente bibliográfica con lo cual apoyarlo. Acá hay un ejemplo muy claro. Entonces, cuando algo no sabemos, y lo dijimos en las clases anteriores, generalmente hoy en día hay grupos interdisciplinarios que son los que se ocupan de poder aunar todo el proyecto de investigación. Además, las fuentes primarias generalmente son las que son más ricas y son las que tendríamos que tratar de obtener para poder llevar un proyecto de investigación a cabo. Estrategias, ¿sí? Acá está, por ejemplo, cuando hay trozos de teoría, generaciones empíricas, ¿sí? Los estudios se van a comentar, se va a relacionar y de algún criterio lo podemos llegar a construir a través del marco teórico y entre los resultados y en las conclusiones podemos llevar a cabo, a plasmar nuestra idea en un proyecto de investigación, ¿sí? Algunos descubrimientos que son interesantes pero parciales y que no se ajustan a una teoría, los podemos organizar para que tengan un sentido coherente y podamos aportar a nuestro estudio. Y también algunas guías de investigaciones que han quedado, por ejemplo, no concluidas o que son vagas y que podemos llevarlas a cabo a través de esos huecos o esos espacios que puede haber en la investigación de ese campo o de ese proyecto que queremos llevar al fin y al cabo. Algunas observaciones tienen que estar presentado en forma organizada, por eso después los vamos a incluir en la introducción y los vamos a plasmar para que el lector, a medida que lo vaya leyendo, vaya teniendo una idea de qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, ¿sí? Y que de alguna manera, aunque vayamos a medir una sola variable, siempre hay que mencionar lo que otros autores hicieron, y esto van a ver que después está referenciado junto con la discusión, ¿sí? Va a estar parte en la introducción y el marco teórico también va a aparecer después en la discusión, es muy importante eso, ¿sí? Y fíjense acá, y esto es importante, un buen marco teórico, y es lo que dije hoy, no es el que tiene muchas páginas, no es cantidad, sino el que trata justamente el problema en profundidad y acotado, y me dice realmente lo que necesito saber. Es como encontrar un libro en el cual leo páginas y siempre estoy en el mismo punto, o no encuentro nada nuevo. Entonces, aparte de otra cosa, para el lector que está leyendo el trabajo, el paper de ustedes, va a ser aburrido, no lo va a querer seguir leyendo y va a pasar a otro, con lo cual es difícil para poder, de alguna manera, hacer que ese trabajo se transcienda en el mundo científico, ¿sí? Y por eso, obviamente, como les dije hoy, colocar la referencia de forma resumida y así poder demostrar que ustedes consultaron en algún lado y que eso está sustentado con un apoyo bibliográfico. Fuentes para consultar, acá tienen todos. Videos, libros, revistas, conferencias, lo mismo que acabo de decir hoy. Y esto va a ser un marco teórico y va a ser justamente el marco referencial, donde ustedes se van a referir para poder después apoyar su proyecto de investigación. Ahí tienen un resumen, después por favor se lo dejo para que lo lean ustedes, para no leerlo, pero que se que están bien descritas las fuentes primarias, secundarias y terciarias, ¿sí? Con cada uno de los puntos y lo que opinan algunos autores, ¿sí? Y esto es prácticamente lo que dije hoy. Ahí tienen, por ejemplo, una ficha de recopilación bibliográfica, donde ustedes ponen el título, el capítulo, el autor, etcétera, y después lo pueden buscar en internet y ahí les va a decir cuál es la información y los comentarios. Esto es muy común generalmente que aparezca en los índices, ¿sí? En las fichas de recopilación bibliográfica. Ahí tienen uno, por ejemplo, ¿sí? Interpretando el resultado, de Freud sugiere, y ahí está, le está diciendo un párrafo, la página, ¿sí? En donde se extrajo textualmente esta cita bibliográfica. Así es como generalmente se hace. ¿Cómo generarla? Primero, el método de... Hay varios métodos, ¿sí? Los métodos que están en el Sampieri son dos. El método del mapeo para construir el marco teórico. Primero implica elaborar un mapa conceptual,
y de alguna manera con base a este profundizar en la literatura, como les dije hoy, y de alguna manera el mapa conceptual va a tener ciertos puntos que lo que van a hacer es poder planear sobre la búsqueda bibliográfica qué es lo que voy a recopilar y qué es lo que me voy a quedar para poder después apoyarlo en el proyecto de investigación. Ahí tiene un ejemplo, ¿sí? El clima organizacional. Y ahí les dice, por ejemplo, ¿sí? Que dependiendo de la literatura, tomaron ciertos ítems, por ejemplo, clima organizacional, ¿sí? Y lo pusieron en inglés también para que aumente en el motor de búsqueda cuál es la opción que me da, no solo en castellano, sino también en inglés. Es muy importante que consulten bibliografía en idioma inglés. ¿Por qué? Porque hasta que los trabajos son traducidos al idioma castellano o latino, sí pasa un tiempo. Yo esto siempre lo digo con los libros. Si ustedes compran un libro hoy, ¿sí? Recién salido de la editorial, ese libro traducido a nuestro idioma tiene aproximadamente de 3 a 4 años, lamentablemente, ¿sí? Es importante, yo se fijan en mi biblioteca, tengo muchos libros de texto que son mi base a veces de estudio para comprender un tema, pero para actualizarlo después tengo que recurrir a bibliografía actualizada. Si yo quiero hablar, por ejemplo, del metabolismo de hidratos de carbono y me quiero referir a la insulina, hay otros péptidos que hoy en día también se toman como el puntapié para el disparo de la regulación de los hidratos de carbono dentro del sistema orgánico. Con lo cual hay cierta literatura, por ejemplo, si hablamos de acuaporinas, antes se hablaba de ósmosis, como algo que el agua penetraba o salía de las células y generalmente lo hacía a favor del gradiente de concentración y ya está. Hoy en día sabemos que hay poros de membrana por el cual pasa el agua. Entonces siempre, si yo busco un libro de muchos años atrás, ¿sí? El libro va a estar muy desactualizado. Y si busco uno nuevo, también está desactualizado, ¿sí? También él generalmente ponen palabras que tienen que ver con lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, medición. Por lo que quiero hacer es medir. O, por ejemplo, si yo quisiera poner palabras como obesidad, en donde tengo que poner, por ejemplo, obesidad o índice de masa corporal, en donde tengo que sustraer de las palabras clave donde voy a buscar, ¿sí? Generalmente en las fuentes bibliográficas, lo que quiero encontrar. Si ustedes ponen célula en un buscador común como Google, les va a encontrar célula de cualquier tipo. La célula vegetal, la célula animal, la célula bacteriana, les va a encontrar también la célula identidad, una célula de presentación judicial, etc. Con lo cual tienen que restringir la búsqueda a través de generalmente ciertas palabras, por ejemplo, como el and o el or, que generalmente se pone en inglés, o el más o el o, que se ponen generalmente para que les busque uno o ambos términos. Ahí está más o menos lo mismo que aparecía en el Sampieri, para que tengan una idea, ¿sí? Cómo a partir de definiciones, dimensiones, medición y modelos, uno puede llegar a una búsqueda en el cual primero tenemos el clima organizacional, tenemos la concepción y las definiciones, ¿sí? Por ejemplo, como debates, dimensiones en donde voy a estar situado, modelos donde tengo generalmente, ¿sí? Citas de autores recientes y los instrumentos para medirlo, donde cada uno me va dando un descriptor distinto. Y, por ejemplo, a través de esto, ¿cómo puedo llegar a las citas, a los autores y después, como les dije, poder conseguir el trabajo en forma original? Método por índices. Es un poco distinto. Acá generalmente lo que se hace es trabajar con un primer índice tentativo y de este se van tirando flechas como para después tener subcategorías en donde poder encontrar o vertebrar, como dice, la búsqueda bibliográfica. Por ejemplo, un tema general, y ahí pongo tema 1, tema 2, tema 3, tema N. Por ejemplo, tema 1, sí, gases. Tema 2,
puedo poner, por ejemplo, ideales o reales para diferenciarlo de los otros. Tema 3, atmósfera. Entonces voy poniendo y después voy buscando subtemas y ahí voy buscando las referencias en forma cruzada, que a veces puede haber, fíjense, el subtema K2 tiene varias referencias, con lo cual las referencias se ubican donde se corresponden y uno generalmente un subtema puede tener, sí, varias referencias, donde poder encontrar la bibliografía adecuada para su proyecto de investigación. Acá es un resumen, el desarrollo de la perspectiva teórica, ¿sí? Generalmente en la fase cuantitativa, fíjense que la sitúa como una tercera etapa, porque dijimos primero la idea, segundo el planteamiento del problema, tercero la búsqueda o la construcción del marco teórico, ¿sí? Y esto obviamente brinda un estado de conocimiento. Fíjense que dice cuantitativa y no cualitativa, porque justamente habíamos dicho que el marco teórico estaba situado en el centro de justamente la información cualitativa y uno podía ir y volver al marco teórico las veces que quisiera, a medida que iba encontrando información, ¿sí? Y esto da sustento obviamente al proyecto porque da un sustento bien teórico. La función es orientar el estudio para que no divaguemos y no nos vayamos de alguna manera de la rama en la cual queremos investigar, prevenir obviamente errores, porque a través de la bibliografía nos va a situar en un marco en el cual nos va a limitar dónde tenemos que encontrarnos, ampliar obviamente el horizonte de la investigación, establecer necesidades, inspirar nuevos estudios, formular, después lo vamos a ver en el capítulo siguiente, las hipótesis, y obviamente un marco de referencia donde estar situados. Las etapas, revisión de la literatura y la construcción del marco teórico. De ahí se desprende el grado de desarrollo del conocimiento y se va a organizar y edificar, ¿por qué? Por las teorías, por varias teorías, por generaciones empíricas, por descubrimientos parciales, por guías no investigadas, y se va a organizar por la ramificación de síntesis o por el mapeo de temas como vimos recién, ¿sí? La revisión en fuentes primarias, secundarias y terciarias, y las fases, primero revisar, detección, consultar, extractar, recopilar y después integrar todo para poder hacer de alguna manera la construcción de nuestro marco. Esta filmina calculo que resume toda la charla, por eso me gustó para dejárselas. Como autoevaluación, esto les queda para la clase que viene. ¿Quién o quiénes de los autores más importantes dentro del campo del estudio? ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Qué aspectos y variables se han investigado? Tenemos claro el panorama del conocimiento respecto a nuestro planteamiento, esto en base a lo que están haciendo ustedes, ¿sí? Y sabemos cómo se ha conceptualizado nuestro planteamiento y el marco teórico establece que nuestro estudio sí es necesario y importante. Esto, por favor, ténganlo para el proyecto de investigación que está haciendo cada grupo en particular, para poder respondérselo a la hora de hacer la búsqueda bibliográfica y o construir el marco teórico. Por eso tienen que tener una construcción a través de la búsqueda y digamos, de la acotación de toda esa búsqueda en el marco de referencia de lo que van a hacer. Hasta acá. Les dejo grabada la clase de la semana que viene, que la van a tener para el martes, ¿sí? Que ahí voy a hablar justamente de hipótesis y objetivos. ¿Sí? Es decir, el objetivo, que es nuestra guía de estudio, y de la hipótesis, que es la aseveración en este caso del investigador, de la resolución posible del problema. Bien, hasta acá. Y nos vemos mañana para algunos.